sección de estudios que se llama la confusión carismática pentecostal, aclarando la confusión carismática pentecostal. Y dentro de ello estamos evaluando el evangelio de los carismáticos. Hemos estado viendo acerca del evangelio de si el evangelio de los carismáticos es el verdadero evangelio o qué es lo que dice la palabra del Señor. De hecho, vuelvo a aclarar, en algunos estudios anteriores hemos dicho, no estamos buscando personas, no estamos buscando dañar a nadie con estos estudios, sino simplemente aclarar algunas confusiones doctrinales que mucha gente tiene acerca de estos estudios. Y precisamente por eso estamos viendo qué es lo que la Biblia dice acerca de este evangelio de los carismáticos. De hecho, el evangelio de los carismáticos no solo es uno, son muchos evangelios. Pero ya hemos visto en los estudios anteriores lo que Pablo enseña a los Gálatas. Dice Pablo de que no hay otro evangelio, sino solo uno. Y ese es el evangelio que queremos destacar a través del estudio de la palabra en estos estudios. Entonces hay una parte 2 que vamos a ver en esta sección y dice: evaluemos el evangelio de los carismáticos. En el domingo pasado estuvimos viendo dónde está la confusión, dónde es que está el problema confuso acerca del evangelio de los carismáticos. Bueno, son por lo menos 5 aspectos, 6 aspectos que los carismáticos tienen muchos problemas en cuanto a esto. Imagínense ustedes si se subieran a un avión y estando en el avión no tienen certeza de que van a llegar. ¿Cómo se sentirían ustedes si no tienen certeza de que van a llegar hasta el destino? Preocupados, ¿verdad? Yo me he subido en algunas oportunidades en aviones y cuando ya está uno arriba no puede hacer nada más que descansar y esperar que el avión aterrice. Pues esto es precisamente la confusión de los carismáticos. En muchos aspectos no saben si son salvos, para empezar, no tienen la certeza de la salvación, no saben si van a llegar al otro lado. Es decir, hay mucha confusión. Por ejemplo, una de las confusiones de ellos es la necesidad de la salvación. Es decir, ellos están confusos en cuanto a la necesidad de la salvación. Algunos de los pastores carismáticos predican muchos mensajes y al final hacen pasar a la gente al frente a orar una oración. La gente realmente no sabe por qué es salva. Si es salva por creer en Jesucristo, si es salva por pasar al frente, si es salva por levantar la mano, si es salva porque invitó a Cristo a entrar en su corazón. Es decir, tienen un montón de confusiones acerca de esto. Y el aspecto que la Biblia enseña acerca de la necesidad de la salvación es bien claro. Por ejemplo, que dice en Hechos capítulo 4:12. Miren el punto bíblico acerca de la salvación. Dice aquí el escritor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Ahora, cuando el versículo dice en ningún otro, excluye a todos los demás las alternativas que la gente tiene acerca de la salvación. Por ejemplo, ¿puedo yo salvarme por mi propio esfuerzo? No, porque yo soy ese otro. Porque dice ningún otro. Es decir, no hay otro medio para salvarse sino solo a través de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Y fíjense que en el versículo dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo. Es decir que no hay nada bajo el cielo. En la tierra no hay ninguna otra alternativa que pueda el hombre buscar para salvarse. Solo Jesucristo. Y por eso es que esta iglesia
enseña, el énfasis de la salvación está en la persona y en la obra terminada de Jesucristo. Nada más. No hay otra manera de salvarse. ¿Y a quién fue dado a conocer esto? A los hombres. El versículo bien claro lo dice: no hay en ningún otro hay salvación. Y ya hemos visto que el Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio no tiene que ver nada con algo que el hombre hace: levantar la mano, invitar a Cristo que entre en su corazón, pasar al frente, llorar, hacer un montón de... Eso no está. Es más, si yo les dijera, busquen en la Biblia dónde están todas las cosas, no las van a hallar, porque no están en la Biblia. Pero esto sí está en la Biblia. Hechos 4:12 dice que solamente en Jesucristo, y es el énfasis del Evangelio, puede haber salvación. Es decir, el hombre puede ser salvo solo a través de Jesucristo. Y por eso los carismáticos dicen que uno puede ser salvo por creer en Cristo, pero arrepentirse de sus pecados. Yo diría hoy día que los pastores carismáticos, que son extendidos a nivel mundial, en todas partes, que enseñan esto, están llevando a la gente al infierno y no al cielo. Y aquí es el punto importante que nosotros necesitamos tener bien afirmado. Usted puede estar, por ejemplo, en la iglesia por mucho tiempo, pero si no ha confiado en Cristo solo para su salvación, entonces yo dudaría de su salvación. Dudaría, porque la salvación, no lo digo yo, lo dice este versículo, en ningún otro. Es decir, yo no puedo hacer nada para mi salvación. Entonces, cuando los pentecostales carismáticos dicen que necesita creer en Cristo, pero dicen arrepentir de sus pecados, creer en Cristo y hacer la oración del pecador, creer en Cristo y asistir a la iglesia, que es creer en Cristo y diezmar, creer en Cristo y bautizarse en agua, creer en Cristo y algo más. Nadie puede ser, hermano, y quiero dejar bien sustentado esto, nadie puede ser salvo con Cristo más algo. Nadie puede ser salvo. La salvación es sustentada solo a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y aquí el apóstol Pedro deja bien claro este asunto. Ahora, hay otro problema. Hay otro problema aquí. Los pentecostales tienen un serio problema en cuanto a la necesidad de la salvación. Tienen mucha confusión ellos acerca de este punto. El mensaje del Evangelio el mensaje del Evangelio en Romanos capítulo 1:16 es bien enfático. Fíjense lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí hay dos cosas bien importantes que necesitamos ver. El mensaje del Evangelio, hermano, es el poder de Dios salvando a los pecadores. No es algo que los pecadores hacen para salvarse. Y aquí está bien claro. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, que es el Evangelio, es decir, el énfasis de Jesucristo, y por eso es que nosotros no predicamos a nadie más. ¿Verdad que nosotros no predicamos? Miren, el hermano Ben habla en lenguas, y por eso tiene el poder de Dios para salvar. ¿Verdad que no le decimos eso? No, porque el énfasis no está en los líderes. El énfasis no está en las personas que hablan en lengua o profetizan. El énfasis de la salvación es el poder de Dios a través de Jesucristo, que es el énfasis del Evangelio para salvar a los pecadores. ¿A quiénes? A todos. Aquí dice el versículo en el contexto, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que específicamente al pueblo de Israel, pero también extendido a todas las naciones. Hoy por hoy podemos decir que el Evangelio es el énfasis para salvarse, no es otro mensaje. No hay otro mensaje que predicar. Y nosotros entendemos que el Evangelio habla de una persona en particular, Jesucristo, de una obra terminada y acabada en la cruz, que fue el
el sacrificio de Cristo en la cruz, hecho de una vez y para siempre por todos los pecados. Ahora, está disponible para todas las personas. Aquí lo dice el versículo: para todo aquel. Esa palabra todo aquel excluye, hermano, o incluye. Incluye, es inclusivo, no es exclusivo. Por eso es que el Evangelio es el que tiene el poder de redimir a todo aquel que cree en el Señor. Ahora, pero algunos pentecostales dicen que todo aquel que va a la iglesia los domingos, ese puede ser salvo. Y yo no sé si aquí, ¿será que algunos están pensando así? Por eso estamos aclarando esto. ¿Será que algunos piensan que por venir a echar 2 horas el domingo pueden ser salvos? Están equivocados. Yo particularmente les digo, no es el énfasis venir solo el domingo. De hecho, todos están invitados a venir a todos los estudios. Pero si solo vienen el domingo como una cuestión religiosa, tienen una necesidad. Y el punto que estamos viendo es este. Hay una confusión acerca del mensaje de salvación. No los ritos, no las obras, no la presencia en la iglesia. No, eso no salva. Lo que salva es el Evangelio, es el mensaje, la buena noticia de que alguien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta es la confusión que tienen los carismáticos. Y esto incluye a todos. Si usted está hoy aquí y no ha confiado en Cristo solamente para su salvación, hoy puede hacer esa decisión. No necesita levantar la mano, porque algunos quiero ver, y empiezan con el hermano Bert dice, y es verdad, ustedes van a internet y los pastores, cuando ya terminaron un mensaje que a veces ni hablan de Jesucristo, empiezan a motivar a la gente a pasar al frente, a llorar y hacen un montón de cosas. No, es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de razonamiento. Usted tiene que meditar en esto, pensar lo que la Biblia dice y creerlo. Pero si no lo cree, usted puede pasar toda su vida aquí. El pastor Denis estaba asombrado que allá por Santa Ana, él habló con una anciana que estaba limpiando las ventanas. Y esa anciana se dedicó por 35 años a hacer esto. Y un templo grande, entiendo yo, y le encontró y le hizo la pregunta: ¿y usted es salva? Y él le dijo, sí, le dijo, soy salva. Y como el pastor Denis es bastante, le gusta esculcar a ver qué es lo que piensa la gente. ¿Y cómo ha sido salva usted? 35 años he pasado limpiando los solaires de la iglesia. Usted puede pasar 35 años, 40 años, toda su vida quizás, pero si no ha confiado en Cristo, ha perdido su tiempo realmente. Y su galardón ya lo tiene, porque la gente probablemente va a observar qué anciana más devota, o qué mujer, o qué hombre, o qué joven más dedicado al Señor. Pero eso no lleva al cielo. Lo único que lleva al cielo es creer que lo que Jesucristo hizo es suficiente. Y esta es la confusión de la gente. Esta es la confusión de la gente. Entonces, Pablo es bien enfático aquí en este versículo. Pero hay algo bien importante. Oigan con atención a los predicadores pentecostales de ustedes. Algunas de sus mensajes están enfatizados a Cristo. Si ustedes oyen un mensaje en la radio o en la televisión, ¿están enfatizados en Cristo realmente? No, la mayoría están enfatizados en el dinero, en las obras, en salud, prosperidad, santidad. No están enfatizando a Cristo solamente, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros. Ellos no enfatizan esto. Hago otra pregunta. ¿Enfatizan la obra completa de Cristo en la cruz? Algunos empiezan a meter el mensaje del Evangelio, pero de repente se desvían. Se desvían. La mayoría hace esto. ¿Enfatizan la salvación solo por fe? No. La mayoría dice, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que perseverar hasta el fin.
Hay que creer en Cristo, pero hay que luchar. Hay que creer en Cristo, pero hay que. Eso es lo que dice Romanos 1:16. No, Romanos 1:16 dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y va a la iglesia. No, el versículo no dice eso. A todo aquel que cree en Jesucristo solamente. Entonces, ellos enfatizan más la experiencia y las cosas que no tienen, que uno tiene que hacer para agradar a Dios. Y hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice. Hermanos, si usted está hoy aquí, usted necesita saber algo importante. ¿Qué lo dice en hebreo? ¿Cuál es la única manera de agradar a Dios? Fe solo. Si nosotros somos salvos por fe en Cristo, nuestra vida cotidiana debe de ser una vida de confianza en el Señor para poder agradarlo. Si usted está aquí hoy domingo y cree que por haber venido aquí agradó a Dios, pero no está confiando en lo que su palabra dice, usted no está agradando a Dios en nada. Y por eso muchos tienen muchas confusiones hoy día. Y espero yo que esta iglesia esté bien afirmada en este punto, porque si no, estaríamos actuando religiosamente. Entonces necesitamos tener cuidado. La única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Nuestro caminar diario debe de ser un constante dependencia del Señor, porque el poder no reside en nosotros. ¿En dónde está el poder? En el Señor. Pablo dice a los corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que la competencia proviene de Dios. Es decir, la competencia en la vida de un creyente proviene de Dios cuando aprendemos a descansar, a depender, a seguir confiando en Él. Y hay otra confusión en cuanto a los carismáticos. Hay una confusión acerca de la naturaleza de la salvación. ¿Y cuál es la naturaleza de la salvación? Bueno, Efesios 2, 8 y 9. Fíjense que la naturaleza de la salvación es solamente por gracia. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo. Esta es la naturaleza de la salvación. La salvación es consistente con la gracia de Dios, no con el esfuerzo humano. Es decir, la gracia de Dios es el favor de Dios hacia los hombres. No es algo que nosotros podemos hacer. Y por eso es que la confusión acerca de la naturaleza de la salvación de los carismáticos es que necesitan algo más para salvarse. Y el asunto es que Dios da este regalo, esta oferta es para todos y está disponible aún en todas las personas, porque es por gracia, porque es un favor de Dios, es un regalo. Y fíjense, no podemos separar la salvación de la gracia. Es decir, esto es algo consistente, hay una relación. Y los pentecostales generalmente hablan del Evangelio, pero no hablan claro acerca del Evangelio. Ellos dicen algo acerca de la fe en Cristo, pero le añaden algo a la fe en Cristo. Y este es el problema. Y la naturaleza de la salvación para ellos es generalmente las obras, el esfuerzo del ser humano para poder llegar a Dios. ¿Saben cómo se llama esto? Religión. Esto se llama legalismo también. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo del ser humano queriendo llegar a Dios. Y saben ustedes en la historia, cuando el ser humano quiso llegar a Dios por su esfuerzo, ¿qué hizo Dios? Los castigó. ¿Recuerdan ustedes cuando en la Torre de Babel, qué estaban haciendo los hombres? Construyamos, y eso fue después del diluvio, ¿recuerdan? Después del diluvio Dios les había mostrado y les había dado una promesa que cuando vieran el arco iris, eso significaba que Dios jamás iba a raer la tierra con lluvia. Y empezaron a hacer, y ellos dijeron, hagamos una torre, no vaya a hacer que Dios vuelva a un diluvio. Y él ya lo había prometido. Hermanos, cuando Dios promete algo lo cumple, porque si no, entonces yo no estuviera aquí. Así sencillo. Si yo viera a través de la palabra que Dios no cumple su promesa, entonces
Sería en vano estar reunidos esta mañana aquí. Pero nosotros tenemos el Dios Todopoderoso que cumple por su fidelidad, por su promesa, por su amor, porque Él es un Dios de gracia y misericordia. Y esto es lo que estamos viendo en Efesios 2, 8 y 9. Él es el Dios de amor que, a pesar de que no merecemos, Él ofrece esta salvación para todos. Pero los pentecostales tienen muchos problemas con esto. Ellos dicen, tienen que ser fieles hasta el fin. Y yo pregunto, aquí en esta iglesia, hermano, ¿puede ser fiel hasta el final alguien? Les pregunto, a ustedes les pregunto, ¿puede alguien mantenerse fiel hasta el final? No, hermano, no nos vamos a dar garabato o chuparnos el atol con el dedo. No. Es que la salvación, hermano, usted y yo no la merecemos, pero Dios la ha ofrecido gratuitamente. Es por gracia, por eso. Y esta oferta, los pentecostales dicen, no la quiero, porque yo creo que debo de hacer algo. Y aquí meten filosofía. Es decir, el concepto del ser humano a un mensaje que Dios jamás ha dicho. El versículo es bien claro. Por gracia sois salvos. Es el favor de Dios salvando a la humanidad, no algo que nosotros podemos hacer. Ahora, y vean el único requisito que Dios pone para la salvación. ¿Cuál es? Miren, el medio, por medio de la fe. Es la fe lo único que nos lleva a Dios. La fe en Cristo Jesús, en la obra terminada en la cruz del Calvario. Pero aquí está la confusión de los carismáticos. Ahora, necesitamos ver entonces que cuando la gente está enfocado en sí mismo, está diciendo que Dios no hizo completamente la obra, y ellos quieren agradar a Dios a través de su esfuerzo, agradar a Dios a través de sus obras, o llegar a Dios a través de su esfuerzo humano. Esto Dios no lo ha planteado en ningún aspecto, en ningún mensaje, en ninguna parte de la Biblia he encontrado esto yo. Ahora, sí hay algunos versículos que demandan que nosotros debemos de presentarnos a Dios de una manera tal que podamos en cierta medida despojarnos de este viejo hombre y presentarnos a Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2? ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 12, 1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios. Fíjate que Dios dice, no dice, os ruego por el mandato de Dios, no, dice por la misericordia. ¿Y por qué dice así? Porque Dios ya tuvo misericordia para nosotros. Nosotros voluntariamente deberíamos presentarnos a Dios por esa misericordia que tuvo con nosotros. Y dice el versículo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no es que la Biblia no demande santidad, pero hay que poner las cosas bien claras. No es santo alguien para salvarse, si no es santo alguien que ha sido salvo. Este es el punto. Y los pentecostales quieren primero santificarse para salvarse, y esto no es posible. Solo alguien que ha sido salvo a través del sacrificio de Cristo puede ser santificado. Si no, no puede. Todo lo demás es un esfuerzo humano. Entonces, ¿por qué? Porque miren en el versículo 9 que dice, no por obra para que nadie, cualquiera pues que esté haciendo obra para salvarse, está haciendo obra en vano. Porque la gloria de quién sería? De Él. Y la gloria, hermano, en la salvación, ¿a quién le pertenece? A Cristo solamente, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario. Pero hay una cuarta confusión,
hay una confusión acerca de la condición de la salvación. Y hemos visto en Efesios 2:8 cuál es la condición. Pero vemos también en Hechos 16:31. ¿Recuerdan este pasaje ustedes? La condición que enfatizó Pablo al carcelero de Filipo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero explicar algo porque a veces creemos nosotros que esto es automático. La gente cree que si yo soy salvo, entonces automáticamente todos entran en la salvación. No. ¿Qué necesita hacer usted, hermano, para que su casa sea salva también? Necesita ir y hablar del Evangelio. La gente no entra, el hermano Jorge, sus hijos no son salvos porque es pastor. Algunos pastores creen que los hijos son salvos, y aquí hay un punto práctico que quiero explicar, porque muchos de los pastores están enfatizados en la iglesia, su trabajo, y eso es bueno, es decir, su enfoque en la iglesia, pero olvidan su familia. Y por eso vemos hijos de pastores perversos botando el ministerio de los pastores porque han descuidado su casa. Los pastores necesitan hacer un equilibrio aquí. Y estoy poniendo el caso de un pastor, pero ¿qué pasa con los padres de familia? El trabajo del padre de familia, recuerden de que son sacerdotes del hogar, y ese trabajo debe de hacerlo en su casa. ¿Por qué es que a veces entonces las mujeres se exaltan y no respetan la autoridad del sacerdote? Porque no está trabajando en esta área. Creen que venir el domingo o venir a los estudios bíblicos es suficiente. No, hay una tarea que hacer en la casa. Creo yo que el mayor problema, fíjense, que tenemos los creyentes es porque en nuestras casas no estamos haciendo devocionales. La gente, los hijos están con el celular allá, pasan tiempo, y cuando quiere el sacerdote reunirse, este ruco ya está taimado, decía un compañero del instituto bíblico. No quieren los hijos estudiar la Biblia en la casa. ¿Pero por qué será? Porque no ven la autoridad en el sacerdote. Ahora, es muy importante, hermanos, la salvación es por creer en Cristo, pero hay una tarea que hacer. Y esta tarea es de predicar el Evangelio. A veces nosotros andamos fuera predicando el Evangelio y nuestra familia, algunos no han sido convertidos todavía. Ahora, no estoy diciendo de que algunos a lo mejor ya presentaron el Evangelio a sus familiares y fueron rechazados. No importa, la semilla ya está sembrada. Pero si no lo ha hecho usted y no ha presentado el Evangelio a su familia, necesita hacerlo. Porque ¿sabe qué? Cada día, cada momento de nuestra existencia en la tierra es un riesgo de partir o al cielo o al infierno. Y digo riesgo en el sentido de que la gente con este evangelio confuso creen de que si creen en Cristo y se esfuerzan, pueden ir al cielo, y por eso es un riesgo. Porque si no desbaratamos a través del evangelio esa idea que la gente tiene, lo más probable es que vaya al infierno y no al cielo. Y aquí el trabajo es de todos. Es de todos. Por eso es que vean, hay mucha confusión acerca de la condición. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipo? ¿Cree y sé bautizado? ¿Cree y arrepiéntete de tus pecados? ¿Cree y asiste y reúnete con nosotros en el contexto que Pablo estaba diciendo? No, le digo, cree en el Señor. Vean el énfasis. No le digo cree en la iglesia, cree en el pastor, cree en la experiencia que hay en los hermanos de la iglesia. No, cree en el Señor Jesucristo y serás. ¿Ven? La única condición para la salvación es creer. Pero si ustedes encienden la televisión hoy por hoy, van a oír un montón de mensajes. No es creer y hacer obra, no es creer y orar, no es creer y arrepentirse, no es creer y ser fiel, no es creer e invitar a Cristo que entre en su corazón, no es creer y hacer a Cristo Señor de tu vida. Ninguna de estas cosas, hermanos, se encuentran en la Biblia. Ninguna. Estas son cosas que el hombre ha creado y creo yo
que la mayoría de los pastores que predican esto, en vez de estar siendo usados por Dios, están siendo usados por el diablo para llevar a la gente al infierno y no al cielo. Pero ¿saben qué? La osadía y el orgullo de muchos pastores de no entender que la Biblia es clara en cuanto a la salvación. La condición solo es creer. Pero ¿saben que yo he oído pastores que han dicho, yo sé que esto es verdad, pero a la gente no le voy a decir esto, porque si no me van a bajar el salario, o puede hacer que me echen? Y es cierto. He conocido 3 pastores que estudiaron en el Instituto Bíblico que por predicar esta verdad fueron echados de su iglesia. El hermano Jorge es testigo que nos corrieron cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico en una iglesia en San Miguel. El diácono era tan celoso con este evangelio de los carismáticos que cuando el hermano empezó a predicar el evangelio, empezó a retenerle el salario 6 meses y lo desesperó. Y el hermano, cuando ya no le pagaron, decidió irse mejor de la iglesia. Ustedes pueden decir, ¿será capaz alguien que está dentro de la iglesia de derecho? Sí, hermano. ¿Saben por qué? Que no son salvos. Y el impío no le importa. El impío no le interesa esas cosas. Le interesa mantener ocupada a la gente y recibir dádivas de la gente. ¿Saben que esta iglesia son gentes que dan mucho dinero? Ahí en esa iglesia entiendo yo que había una gente rica de San Miguel. Y tenían poder. Que ellos creen que son los dueños de la iglesia. Perdónenme, pero Pablo enseñó en Hechos capítulo 20 que ¿quién compró a la iglesia, hermano? Cristo. Él es el dueño. Y se olvidan de esto. Por eso, hermano, nosotros no nos interesa el dinero. Es más, esta iglesia va saliendo adelante con las ofrendas voluntarias que el Señor ha puesto en su corazón. Yo le explicaba a un pastor hace poco que fui a predicar y él me decía, ¿cómo hacen ustedes para ofrendar? Nosotros tenemos una cajita ahí atrás, le digo yo, donde hay hermanos que secretamente ofrendan durante la semana. Y también se ponen 2 canastitos ahí y el que quiere se levanta y ofrenda. A nadie le andan bajando el plato. Y me dice, y con los diezmos, nosotros hemos enseñado que el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento para empezar. Es dentro de la ley, es algo que le pertenece a Dios y si alguien lo quisiera hacer voluntariamente y lo hace, pues está bien, si eso es lo que propuso en su corazón, pero a nadie le es obligado. ¿Saben qué hacen en Estados Unidos? Lo ven entrar, le piden su nombre, su dirección. No crean ustedes que para irlo a visitar. Le dan la bienvenida, pero después preguntan dónde trabaja, cuánto gana, lo meten a un software en una computadora y ahí va siendo calculado el diezmo del mes. Y no solo eso, sino que le envían correo electrónico a los que tienen y a los que no van y les cobran hasta la casa. Y aquí en Chapeltique pareciera mentira, pero está funcionando eso también. Una vez en un negocio aquí de un pastor que ustedes conocen, la esposa le dijo a su empleada, andame fulana de tal a cobrar el 10, hermanos. Porque este es el énfasis de los pentecostales. A nosotros no nos interesa, no estamos enfatizados en eso. Nos enfatiza a nosotros la fe en Cristo solamente para salvarse y para vivir la vida cristiana. Este es el énfasis. Y Pablo era bien claro y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y yo creo que este hombre fue muy gozoso, fue a predicar el evangelio y probablemente su familia, no lo dice aquí, no lo vamos a estudiar tampoco, pero no hay ninguna de estas cosas en la Biblia acerca de la salvación. Y tenemos una quinta confusión. Hay una confusión acerca de la seguridad de la salvación y esto es terrible. Cuando la gente no está segura, yo les ponía el ejemplo de cuando alguien se sube a un avión. Alguien, esta última vez que fui a Estados Unidos, llevaba una anciana
y una mujer como de unos 50 años más o menos. Pues la anciana andaba ahí entre los 65 y 70 años, bastante anciana. Y la anciana se sentó, bien galán, se hizo la cruz y empezó a hacer un rosario. Andaba una camátula y yo la veía que tocaba. Y dije yo, qué mujer más confiada. Y la otra no, empezó a agacharse y temblaba cuando el avión iba a despegar. Lo que quiero decirles es esto, que yo les prediqué el evangelio a las dos mujeres, pero la mujer que iba en medio, que iba a la par mía, esta mujer era creyente, o por lo menos se estuvo congregando en una iglesia en Estados Unidos. Ahora le hice una pregunta: si este avión se cayera, ¿usted está segura que va al cielo? Y me dijo, no. Y había estado por muchos años en una iglesia pentecostal en los Estados Unidos, porque tienen mucha confusión acerca de la salvación. No tienen seguro a dónde van si mueren. ¿Pero por qué? Porque han fallado los predicadores en el mensaje. El evangelio tiene poder para salvar, hermano, pero si no es predicado en la iglesia, difícilmente la gente va a ser salva. ¿Y saben que ese día esa mujer se salvó? Y me dijo, deme panfletos, porque yo llevaba panfletos para regalar, y le di panfletos y le dije yo, sáquele copia y muéstrele a la gente cómo ser salva. Denle la buena noticia. Y lo primero que me dijo, voy a hablarle a mis parientes primero. Y le dije yo, es correcto. Primero a su gente y después a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. Y habla del evangelio. Y le dije yo, pero tenga cuidado, porque la gente por esto se va a enemistar con usted. Yo no sé para dónde iba esta mujer. Lo que sí sé es que en primera instancia no tenía seguridad para dónde iba. Ahora pregunto, hermano, ¿está seguro 100% usted hoy, si muere, que va al cielo? Espero yo que todos estén seguros de esto. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a ver un versículo, un pasaje. Romanos 5, 8, 10. ¿Qué dice Romanos 5, 8, 10? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero detenerme en el versículo 8 primero. El amor de Dios fue manifestado a través del sacrificio de Cristo. Y cuando Pablo dice aquí, mas Dios muestra su amor, ¿para quiénes? ¿Y quiénes son nosotros, hermanos? Los que hemos creído en Cristo. Es para nosotros. Es decir, y Pablo dice bien claro, por eso es que aquí nadie debe de sentirse más chulada que otro, hermano. Desde esta persona hasta donde sea, todos somos pecadores. ¿Sí o no? Miren el versículo. En que siendo aún pecadores, este siendo es un gerundio que implica que en la línea del tiempo uno sigue pecando. ¿O no dice eso? Siendo es una línea de tiempo donde seguimos teniendo problemas con el pecado. Pero ¿qué dice el versículo? Cristo murió por nosotros. ¿Y qué quiere decir por nosotros? Significa en vez de que nosotros muriéramos. Él murió en vez de que nosotros pagáramos en la cruz. Él pagó el precio en la cruz en vez de que nosotros lo pagáramos, porque había una sentencia para nosotros y la sentencia era muerte. Pero Cristo pagó esa sentencia por nosotros y satisfizo a Dios este sacrificio. Claro que sí, Dios estuvo satisfecho. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué pasó al tercer día? Lo levantó de los muertos. ¿Y ahora dónde está el Señor? Ahora pregunto, ¿vivo o muerto? Porque algunos piensan en un Cristo muerto. Pero hermano, nuestro Redentor vive. Y eso es lo que nos garantiza nuestra seguridad eterna. Ahora, por eso que el versículo dice, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados. Me gusta esto. Estando. Viene que otro gerundio. El versículo, cuando vemos los verbos,
y estoy explicando un poco de gramática para que entendamos que cuando vemos los aspectos de la seguridad eterna, son aspectos en la línea del tiempo que permanecen ahí. Es decir, cuando dice, pues mucho más, si Cristo ya pagó, dice Pablo, por nuestros pecados, Dios nos amó y Él fue el sustituto nuestro, les voy a decir algo más todavía. Dice Pablo, estando justificados en su sangre. Ahora, ¿qué significa justificado, hermano? Declarados justos o declarados inocentes o declarados sin culpa, si usted quiere llamarle de esta manera. ¿Delante de quién? Delante de Dios. A usted no le debe interesar, hermano, si su vecino dice que usted es un cochino pecador, que no cumple el estándar, según él, de Dios. Pero en Cristo, hermano, todos los que hemos confiado, ¿cumplimos el estándar de Dios? Totalmente. Y por eso dice, estando, es decir, en la línea del tiempo, desde el momento que usted puso su confianza en el Señor, en todo ese tiempo, hasta la eternidad, usted sigue siendo justificado. Y dice, y mire, me gusta aquí porque aquí no hay mano peluda del ser humano. ¿En qué que estamos justificados? Miren en el versículo dice, porque la sangre de Cristo es el pago por nuestros pecados. El Cordero de Dios pagó el precio total, no el 20, el 30, el 40, porque los pentecostales piensan que Cristo hizo el 80 y el otro poquito le toca a ellos. No, hermano. El versículo cuando dice, estando ya en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira habla aquí Pablo? ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros teníamos una sentencia de muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte que a nosotros nos correspondía, era la separación eterna de Dios? Pero cuando Cristo paga con su sangre, ahora nosotros hemos salido de esa ira, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Ahora pregunto, si Cristo ya pagó totalmente y estamos justificados en la línea del tiempo, ¿estamos seguros en el Señor? Voy a decirles otra cosa más. Versículo 10. Porque si siendo, otro gerundio, miren, siendo enemigos, es decir, en el pasado que éramos de Dios, hermano, enemigos. Y nos dice, tú fuiste enemigo. No, éramos enemigos. La palabra siendo significa que antes de la salvación, todo el tiempo atrás, éramos enemigos de Dios. Y dice el versículo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por qué, hermano, fuimos reconciliados? No por ir a la iglesia, no por invitar a Cristo a entrar en su corazón, no por orar la oración del pecador, no por hacer a Cristo rey de su vida, no por eso. Es porque Cristo es el rey y pagó, era el Cordero de Dios pagando. Miren, dice el versículo, por la muerte de su Hijo. Y dice Pablo, mucho más, estando reconciliado. Miren otra vez el versículo, el gerundio, estando, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Usted no está reconciliado con el Señor solo una vez y después cae como zapote y tiene que reconciliarse con el Señor. La reconciliación en la salvación fue de una vez y para siempre con el Señor. Ahora quiero explicar un asunto que probablemente el hermano Jorge va a explicar hoy en la otra parte de distinciones bíblicas, que es la santificación. Y que en la santificación nosotros tenemos un problema. El pecado separa al hombre de Dios, al creyente. Voy a hablar ahora del creyente. El creyente, cuando peca, hay una barrera que separa del hombre y Dios, y esa barrera se pierde muchas cosas. Se pierde la comunión con Dios, se pierde el testimonio, se pierden galardones en el cielo, se pierden los ministerios, se pierden muchas cosas. Pero aquí hay una alternativa.
Dios dejó una puerta para poder volver y tener una amistad otra vez, una comunión con el Señor. No como esto que los pentecostales, a veces cuando alguien ha perdido la comunión, quieren volverlo a reconciliar con Dios, y por eso es que piensan que la salvación se pierde y se puede volver a tomar. Pero aquí el pasaje es bien claro. ¿Qué es lo que se pierde? Dice el versículo, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Cristo. Por la vida de Cristo es que somos salvos nosotros. Ahora, cuando dice Pablo, seremos salvos por su vida, ¿de qué tiempo de la salvación está hablando Pablo aquí? Cuando dice seremos, porque ¿en qué tiempo está seremos? Futuro. Aquí es importante hacer distinciones, porque Pablo aquí está hablando de la salvación, de la justificación, que es un punto de tiempo cuando usted pone su confianza en el Señor y permanece reconciliado, permanece justificado todo el tiempo con el Señor. Pero viene un día en que los creyentes seremos salvos. Esto está hablando del tercer tiempo de la salvación, o sea, la glorificación. Este cuerpo mortal se va a convertir en inmortal en el futuro. Y Pablo habla de esos aspectos, y por eso Pablo siempre dice, ¿saben qué? Mucho más. Ahora les tengo algo más. Les voy a decir algo más. Miren, en el versículo dice, más yo. Después dice, pues mucho más. Y dice Pablo aquí, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, Pablo está hablando de que estamos salvos en el primer tiempo, salvos en el segundo tiempo y salvos en el tercer tiempo. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, pero también vamos a ser salvados de la condenación. Y este cuerpo se va a transformar, ya sea por la resurrección o por el rapto en la venida del Señor. Ahora, ¿no les llena esto de placer, hermano, y de gozo? Todos deberíamos de estar gozosos de esto. Y la Biblia es bien clara en cuanto a la seguridad de la salvación. Todos nosotros, los que hemos confiado en Cristo, somos salvos de una vez y para siempre. Y si usted está en Cristo, ¿puede algo, alguien o algún evento separarlo del amor de Cristo? Bueno, veamos el otro pasaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando dice ¿quién? Hermano, habla de Satanás, habla de Dios, habla de Jesús, habla de los ángeles, habla de los demonios, habla de la gente, habla del sistema, habla del mundo, habla de la guerra, habla de usted mismo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, miren el versículo, dice, ¿tribulación nos puede separar? No. ¿Angustia? Usted puede pasar toda su vida cristiana angustiado, pero eso no le va a quitar la salvación. ¿Persecución? Hermano, vienen tiempos difíciles donde los creyentes quizá vamos a ser perseguidos por decir estas cosas. Los gobiernos están un poco convulsionados hoy, donde van a empezar a promulgar leyes en que los creyentes vamos a ser perseguidos por decir estas verdades y por declararlas. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, ¿nos puede separar eso? No. Y esto debe de llenarnos de gozo a nosotros. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Yo le explicaba esto a alguien que con esto dije que desenmascaró a algunos pastores, porque le preguntó, él, con mucha malicia por supuesto, le dijo a 3 pastores, a ver, explíquenme ustedes, ¿Saúl fue salvo? ¿Sí o no? Y ellos dijeron, no. ¿Por qué? Porque él cometió homicidio y se suicidó él solo. Espada. La espada nos puede separar. Voy a decir algo aberrador que quizás los pentecostales puedan decir, ¡qué barbaridad! ¿Puede usted quitarse la vida y ser salvo, hermanos? Claro que sí. ¿Puede? ¿Debe hacerlo? No.
Hay una distinción en esto. Usted puede hacer cualquier cosa, hermano. Cualquier pecado abominable delante de los ojos de Dios lo puede hacer. Ojo, no lo estoy mandando a hacerlo. Lo que quiero decir es que Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Nosotros debemos de hacer todas aquellas cosas lícitas que nos convienen, ¿verdad? Pero si usted llegara al suicidio, siendo creyente, ¿puede separarlo del amor de Dios? No. Aquí lo dice. La espada no lo puede separar. Y dice que dos pastores le dijeron, garantizarnos que Saúl fue salvo. Y dice que como Saúl cometió muchos pecados, fue a visitar a la bruja a la divina de Endor, y la mujer estaba pues atónita porque había un decreto que todo rey o todo que fuera a visitar a una bruja iba a ser matada. Y Saúl fue cubierto, pero la mujer lo conoció. ¿Y quién salió a darle profecía a Saúl? Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? Voy a decir esto porque también muchos pentecostales tienen este problema de no observar el contexto, no observar las palabras que Dios dio a través del profeta o del escritor. Y ahí dice, Saúl le dijo, ¿sabes qué? Por haber hecho esto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y le pregunto yo a él, y le digo yo cuando le expliqué este pasaje, porque él tenía ese problema, pensaba de que Saúl no había sido salvo, y le dije yo, se lo voy a comprobar, y le digo yo, ¿dónde estaba Samuel? ¿En el infierno o en el cielo? Que en este tiempo era el paraíso y el lugar de tormento. ¿A dónde estaba Samuel, hermano? Paraíso. ¿Y a dónde le dijo Samuel que iba a estar Saúl? En el paraíso. Y no solo él, sino también sus hijos. Y cuando él dijo, wow, y le explicó esto a los pastores, y los pastores con la Biblia dice que no hallaron nada más que decir. Hermano, ¿y qué vamos a decir en contra de lo que la palabra dice? Y aquí dice que usted no puede perder la salvación por ninguna de estas cosas. Así es, hermano. Y es que Dios es radical en algunas cosas. El problema es que los seres humanos queremos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero si yo cuando entendí estos versículos, hubo paz en mí, porque cualquier cosa puede pasarme, pero algo sí estoy seguro, que estaré en la presencia del Señor. Versículo 36 dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto, hermano? La palabra. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y es verdad, cuando hay gente que lo critica, no lo puede ver, quiere hacer las cosas bien y la gente toma a mal lo que usted hace, la gente lo quisiera hasta matar, porque somos contados. No crean, la gente tiene puesta la mirada en ustedes, y sobre todo en nosotros los líderes. Y cuando usted quiere predicar el evangelio a sus amigos, ya le lavaron el cerebro. Gloria a Dios, hermano, porque la palabra nos lavó el cerebro a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque si no tuviéramos certeza de la salvación. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vendedores. ¿Por quién, hermano? Por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Él, no por medio de otra cosa. Y por eso, hermano, los pentecostales piensan que uno puede perder la salvación si dejan de asistir a la iglesia, si dejan de ser fiel, si dejan de diezmar, si dejan de creer. Tantas cosas que uno tiene que hacer para estar casi seguro, porque nunca van a estar seguros, casi seguros. Hermano, hemos obtenido la salvación y estamos seguros de que un día partimos de aquí, estamos en la presencia del Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor, porque es por medio de Él, no por medio de lo que nosotros hacemos. Y una sexta confusión. Bueno, tengo el 38. Por lo cual estoy, miren, me gusta lo que Pablo dice. Mire, si Pablo se atrevió a decir esto, esa es una verdad que le compete a usted también. Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Hermano, ¿está seguro usted?
debe de estarlo, porque si no, va a tener problemas en su vida cristiana, va a tener conflictos espirituales. Usted debe de estar seguro de su salvación. Y dice aquí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermano, nada. Ese ni se repite aquí, porque nada de eso nos puede quitar la salvación ya. Nada. Y algo más, mire, dice, ni lo porvenir, ni lo alto, es decir, ni lo que hay arriba del que nosotros vemos y no vemos, ni lo profundo, ni siquiera el sepulcro, hermano, tiene capacidad. Usted puede tener parientes que murieron en Cristo, que están hechos polvo allá en el cementerio, pero ni siquiera eso. Yo le decía algo a alguien que le dio risa una vez, y a unos jóvenes en la escuela les expliqué, les decía yo, ¿qué pasará si vas al mar, allá a Cuco, que es una de las playas mejores de El Salvador, para hacer un poquito de publicidad? En El Salvador tenemos una playa, pero esas playas son terribles. Usted no anda a buzo, se lo puede llevar. Y le digo yo, ¿qué tal vas a la playa, te metes a la playa, te ahogas y te llevan al fondo del mar y allá te come un tiburón? ¿En qué te vas a convertir al final? Le dije yo a esta persona. Bueno, te vas a convertir en nutrientes para el pez. Al final vas a salir en desecho. Y saben que él le daba risa porque le digo, vas a salir en dos formas, pipí y pupú. Y se reía, los hipotes allá de reír en la escuela. Y le digo, sí, pero es verdad. ¿Y qué se hace el pupú al final? Es que, hermano, polvo somos y al polvo volveremos. Ahora le decía yo, pero si son salvos, ese polvo que está en el mar se resucitará en la venida del Señor, hermano. Algunos saben que algunos tienen una mente tan limitada y dicen, ¿cómo? Hermano, tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas. Si creó con solo hablar el cielo y la tierra, todo lo que vemos y no podemos ver, ¿cómo no va a hacer eso? Pero, hermano, es decir, nada. Mire, el versículo dice, ni en ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada. Eso también es con ustedes, hermano. Porque la mayoría de la gente dice que ellos pierden la salvación. Pero ni ellos, siendo salvos, pueden perder. El hermano Jorge decía un día de esto que hubo un hermano que se congregó aquí en la iglesia y yo lo conocí. Él era borracho y tuvo por 2 años, creo, y después se fue a tomar. Le dije al hermano que siempre que lo miraba le dije, hermano, soy salvo, soy salvo. Cualquiera puede decir, ¿cómo es posible? Sí, es posible. ¿Por qué, hermano? Porque yo lo digo, porque lo dice el pastor. No, lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, 35 al 39. Ninguna otra cosa creada. Esto también somos nosotros. Nosotros mismos no podemos perder la salvación. Es decir, los pentecostales confunden estos términos, la salud y la prosperidad. Y confunden algo otras cosas, pero los pentecostales piensan que uno puede perder la salvación si deja de hacer muchas cosas. Saben que hay mucha gente que no se congrega en las iglesias y es salva. Es más, les voy a decir algo. Hay muchos católicos que hoy por hoy son salvos y siguen detrás de los pedazos de palo. ¿Sabían ustedes? Sí. Hay gente en el mundo, borrachos, gente que fueron delincuentes, que son salvos. Si ustedes fijan, hermanos, la mayoría de los salvos en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran? ¿Quién era Pablo? Pablo era un homicida. ¿Y quién está hablando ahora acerca de la seguridad de la salvación? Pablo. En nombre
de Pablo murieron muchos creyentes en la transición de la iglesia. Pablo mató a muchos creyentes. Él es responsable de eso. Un día va a entregar cuentas delante del Señor de eso. Pero Pablo está diciendo, ¿saben qué? Estoy seguro que no puedo perder la salvación. Y usted necesita entender esto también. Si no, nunca va a tener paz. Pero quiero decir algo importante también. Si usted entiende estas verdades, esto no significa que puede hacer lo que le da la gana tampoco. Ojo, quiero aclarar esto porque cuando hablamos de la gracia, muchos piensan de que esta iglesia, cuando habla de la gracia, le está enseñando a la gente que tiene libertad o licencia para pecar. En ningún momento. Pablo es bien claro en Romanos capítulo 6 que los creyentes que hemos sido salvos no tenemos licencia para pecar. Los creyentes, si usted ha entendido que la salvación es eterna y segura, que está asegurado en el Señor, que no se puede perder, lo que debería de estar agradecido con el Señor y a servir al Señor por gratitud por lo que ha hecho. No a ser licencioso con el pecado. Y en esto sí queremos ser responsables nosotros, porque a nadie, absolutamente a nadie, estamos mandando a que vaya a pecar. Y una última confusión. Hay una confusión acerca de las bendiciones que le acompañan, hermanos. ¿Tenemos bendiciones con la salvación? Sí, fíjate, y quiero rápido porque ya el tiempo se me avanzó, pero quiero terminar esta lección hoy para empezar otra el próximo domingo. Hay una confusión acerca de las bendiciones. Miren en el versículo Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A dónde son nuestras bendiciones, hermano? ¿Y por qué los pentecostales hablan acerca de las bendiciones aquí en la tierra? Hermano, empiece a hacer su casa, que ahí viene. Hermano, no tiene el garaje para meter su carro, hágalo, porque ahí viene de camino su carro. No, hermano. Nuestras bendiciones, y aquí está el énfasis, por eso es que muchos creyentes se pierden y son avaros, son codiciosos, porque están pensando en la tierra. Es más, ¿dónde debemos de pensar nosotros? ¿Hacer tesoros dónde? En el cielo, porque nuestras bendiciones están aseguradas allá, no aquí. Eso no significa que Dios pueda prosperar a alguien cuando hace su trabajo. No estoy diciendo eso. Cuando usted esté enfocado en el Señor y el servicio, el Señor se va a encargar de añadir las cosas que usted necesita, no de hacerlo prosperar, como dicen los del Evangelio de la Prosperidad. Pero hay otra cosa importante también aquí. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Algunos pentecostales les encanta este versículo. ¿Saben por qué? Porque dice, aquí hay un versículo de la prosperidad. ¿De quién era el deseo aquí, hermano? Cuando menciona Juan en el versículo 2 de tercera de Juan, ¿de quién era el deseo? Era de Juan, para Gallo. Gallo era un hombre que tenía un ministerio de albergar a muchos creyentes que iban de paso. Y no solo les daba donde dormir, les daba de comer, los acobijaba, les daba medicina a los que andaban enfermos, y no solo eso hacía, les llenaba las mulitas y los caballos de provisiones para que llevaran. Ahora somos así nosotros. Nosotros no somos de ese tipo de gente. Nosotros nos gusta que nos den, que nos den, que nos den, pero dar a nosotros no nos gusta. Y por eso es que el deseo de Juan era, amado, yo deseo, dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Claro, este era un hombre que estaba buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe qué hacía el Señor? Añadía todas aquellas cosas que necesitaba. ¿Para qué? Para que él ya no viniera a la iglesia. El hermano Obed ha sido enfático. Si alguien tiene un trabajo o otra cosa que no le permite venir a la iglesia, yo, y este es mi punto también, yo no pienso que sea Dios que está actuando en él. Porque Dios no va a dar algo para que se aleje de él. Dios va a dar algo para que esté más
compenetrado en el servicio y que sea de edificación para otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque mucha gente ha sido prosperada, se han ido de la iglesia por atender un negocio, se han olvidado de Dios y dicen: Dios me ha prosperado. Ojo, el diablo también puede hacer estas cosas. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con esto, porque si usted tiene una ocupación que no le permite estar en la iglesia, no crean que Dios está actuando ahí, es el enemigo, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, realmente esto es importante, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque conocer este movimiento, porque se ha extendido, está aquí en Chapaltique, está, hermano, no nos vamos a ir tan lejos. Este movimiento está aquí en Chapaltique. Es importante enseñar la verdad y defender la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Y ese es el énfasis nuestro, enseñarle la verdad. ¿Para qué? Para que usted sea salvo, para que usted sea eficiente en el servicio y para que usted tenga paz y tranquilidad, que está seguro en las manos del Señor. Entonces, 1 Timoteo 6, 20, 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermano, hay cosas que hacen desviar de la fe a los creyentes y son lo que comúnmente se llaman cosas vanas o argumentos de la falsa llamada ciencia, falsamente llamada ciencia. ¿Y qué es esto? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las obras, todas estas cosas apartan al ser humano de Dios, de ver a Cristo, el Redentor de nuestros pecados. Y esto es muy peligroso. Y la recomendación es apartarse, quitarse de eso y mejor enseñar la verdad. Ahora, ¿qué debe hacer usted para ser salvo? Hermano, si a usted le preguntara, ¿qué debe hacer para ser salvo usted? Yo voy a darle una respuesta. Esta pregunta es una pregunta sutil. Recuerden que le preguntaron al carcelero, el carcelero le preguntó ¿qué debo hacer para ser salvo? La verdad es que no debe de hacer nada, hermano. Solo creer. Pero eso no es hacer. Eso no es hacer. Esa es una convicción mental. Es una cuestión que viene del Espíritu. No es una cuestión que necesita hacer. Ahora, ¿qué debe de ser salvo? Solo creer en el Señor Jesucristo solamente. No hay nadie más que nos pueda llevar al cielo. Y si usted ha confiado en Cristo, usted está camino a la morada celestial que Dios y que Cristo están preparando para nosotros en el futuro. Entonces, hermano, esto es muy importante entenderlo. Alabado sea el Señor por eso, hermano. Oremos.